Yali, no toca Lilica Altonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 13ª casilla de esta novena trecena, el Tonali Matlacli Wan J. Olin. Olin es el movimiento. Recuerden que todo nuestro cuerpo está en movimiento. El movimiento es perpetuo, es constante. Tenemos un movimiento que a veces no es perceptible a pues a nuestros huesos, a nuestra carne, pero está ahí en nuestras células. ¿Quién acompaña al signo Olin? Nana Watson, ese ser maravilloso que se entregara a la gran hoguera ahí en Teotihuacán para convertirse en el sol de esta humanidad. Él es una creación de Quetzalcóatl. Está contrahecho porque se dice que este ser vivió pues con plenitud, vivió sin quedarse con ganas de nada. Bueno, esta vida es maravillosa, solamente tenemos una vida, así que tenemos que disfrutarla. Tenemos que vivir con conciencia de muerte, hacernos responsables de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos. Así que Nanahuatl nos viene a recordar que no importa cómo vayamos transitando por este tiempo, siempre estamos en la oportunidad de convertirnos en un sol. En esta cosmovisión, tú vas a ir a un lugar de silencio, de creación y, bueno, maravilloso del ultramundo, dependiendo de cómo estés o de qué, más bien, de qué manera, más bien es dependiendo de qué manera te encuentre a ti la muerte. Si llegas a ese estado de muerte a través del impacto de un rayo, porque te ahogas en un cuerpo de agua o una enfermedad que tenga que ver con el acúmulo de agua, bueno, pues irás al Tlalocan. Si mueres en el parto, te has de convertir en esa mujer endiosada por ser guerrera y entregar la vida, y acompañarás al sol cuando vaya camino al Mictlán. Si eres un guerrero que muere en combate, en batalla, o librando una lucha en esta vida maravillosa en la que uno se va forjando y hay ideales por los que luchar, entonces irás a acompañar al sol en el momento que sale hasta su cenit. Y bueno, si mueres infante, eres un bebé pequeñito que no ha comido maíz, entonces irás a ese lugar maravilloso en donde hay un gran árbol nodriza, el Chichihuacalco, para que terminen de gestarte. Em, Hay un lugar maravilloso que es de silencio y de tranquilidad en el que vas a ir ya porque mueras de viejito, y este es el Mictlán. Cada espacio del ultramundo está destinado para recibirte. ¿Quién viene en el numeral 13? La señora Citlalinicue, la de la falda preciosa, ese ser maravilloso que está descarnado y tiene garras, pero es el cielo que nos cuenta historias a través de la agrupación o del ordenamiento de sus estrellas. Y el ave que la acompaña es Tosnene, la guacamaya verde. Yo, parafraseando a los grandes poetas, les he escrito algo, bueno, le he compuesto ahí a este poema y quiero dedicárselo a Citlalinicue y a esta coordenada maravillosa en la que el señor de la noche es Tlaloc, el líquido que fertiliza la tierra y la hace pues un campo lleno de colores y de ese verde jade. Este poema dice así: el cuerpo de Citlalinicue es un poema en movimiento, vaivenes suaves como versos, llenas de encanto y sentimiento, cada estrella, cada constelación, una historia por contar, un lienzo de belleza es su falda, el cielo oscuro en el universo. Sus ojos, dos luceros, guardan secretos profundos, sus labios, dulces versos, susurran sueños fecundos, en su piel el cosmos se refleja con esplendor. El cuerpo de Citlalinicue, la diosa, es un poema de amor. En cada paso danza la gracia de 1000 auroras y en su voz canciones de esperanza y victorias. Sus manos, ocelotadas, son también instrumentos de creación y de consuelo. El cuerpo de Citlalinicue es un misterio en el cielo. Ella es la esencia de la vida, un verso eterno y sereno. El cuerpo de la diosa de Citlalinicue es el arte del universo entero.
Con cada aliento susurra historias sin fin, una sinfonía de luz, un poema divino. Es ella, la señora Citlalinicue. Y bueno, bajo este manto estrellado, con el color verde jade maravilloso del Tosnene, acompañado de Tlaloc y de Nanahuatzin, nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Juan J. Olin. Persigo una forma que no encuentra mi estilo. Soy un botón de pensamiento que busca ser la flor o una estrella en el firmamento en la falda de Citlalinicue. Se anuncia con un beso que es en mis labios la poesía, el abrazo de esta gran señora de la falda de estrellas el día de hoy. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, suscríbete a mi canal, recuerda en YouTube Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Un placer compartir, tú eres mi invitado de honor y gracias por estar aquí. Hoy nos toca hacer estrellas en ese cielo oscuro maravilloso, en esa falda preciosa de la señora Citlalinicue. Somos un movimiento que no se detiene, perpetuo, que marca la espiral ascendente, la evolución, el crecimiento de nosotros como seres de Anáhuac. Timota.